¿Qué pasa, Riders? Bienvenidos a un capítulo más sobre el TuneEQ, sobre la reprogramación que he estado haciendo durante estos últimos meses. Todos esos vídeos que ya habéis visto, la explicación, la descarga del mapa, el tema de las mariposas. Esta vez vamos a ir al meollo del asunto y os voy a explicar exactamente qué es lo que he hecho en mi Tiger 900. Si tenéis algún comentario o mejora que creéis que se podría realizar, os agradecería un montón que me dejarais un comentario en el vídeo y lo valoro y todo sea por aportar, ¿no? Y porque todos podamos disfrutar de nuestras Tiger 900 con mejores prestaciones y que vaya más fina, etcétera, etcétera. Yo lo que os puedo decir es que después de haber descargado estas modificaciones, noto que la moto va mucho más fina, puede ser que sea algo de efecto placebo, pero también noto que tal vez vibre un poco menos el motor. Y ahora os voy a explicar por qué. Y evidentemente la entrega de potencia en altas revoluciones es muchísimo mayor. O sea, no tiene nada que ver. Estoy encantadísimo con la moto ahora mismo y es gracias a estas modificaciones. Eso sí, he ido más allá de no solo cambiar la apertura de mariposas que limitaba la moto. Vamos a empezar por lo fácil, por lo sencillo. Vamos a abrir el mapa original. Tengo unos pantallazos de lo que he estado haciendo yo y el mapa original y vamos a compararlo, ¿de acuerdo? Aquí a la izquierda vamos a hacerlo un poco grande. Recordemos que tenemos tres tablas de cilindros de cálculo de entrada de aire en los cilindros según las revoluciones, que lo tenemos aquí a la izquierda, y según la posición del acelerador, que lo tenemos aquí arriba. Esta es la tabla original. Recordemos que el mapa original estaba limitado, cerraba las mariposas a altas revoluciones, sobre las 7000 vueltas. A partir de aquí, en teoría, baja la entrada de aire en el cilindro porque efectivamente el mapa decide cerrar las mariposas. Por lo que veo es una tabla muy irregular, cosa que no me gusta un pelo. Si vamos de la mitad izquierda de la tabla, todo es muy, por así decirlo, regular o constante, ¿no? Que es una curva, básicamente. Pero a partir de la mitad derecha, esto se vuelve un poco raro. Mi opinión al respecto es que puede ser por tema de emisiones, por tema de las mediciones que se realizan en los motores a la hora de medir emisiones y ruido, entonces deciden limitar un poco este área de aquí, que puede ser donde realicen las mediciones, para luego volver a subir un poco el rendimiento en el resto de revoluciones. Esto no me gusta. Por lo tanto, yo en mi modificación he hecho que todo sea un poco más lineal. Os voy a poner el ejemplo. Este es mapa original, cilindro 1, ¿de acuerdo? F1, recordemos que es cilindro 1. Y este es mi mapa. Podéis ver que he hecho que desaparezca toda esta basurilla, por así decirlo. Todo esto lo he igualado, no sé cómo decirlo, lo he aplanado todo un poco más para que no haya estos saltos de valores extraños. Lo he hecho una curva, básicamente. Pues básicamente estos son los principales cambios que he hecho en los mapas F de los cilindros. Sí que es verdad que me gustaría comentaros algo muy interesante que he encontrado y algo muy curioso, y es que comparando en otras triple de Triumph como la 800, esto no pasa. En la 900 sí, y sospecho que puede ser por el nuevo sistema de encendido, el T-Plane que le llaman, que es un sistema de encendido 1-3-2 y no es lineal, es decir, primero hace una explosión 1-2 con un intervalo muy corto entre las explosiones, luego deja un intervalo un poco más largo y le mete la tercera explosión. Es decir, haría 1-3-2, 1-3-2. Lo curioso que he encontrado que cada cilindro tiene valores diferentes. Sí, valores diferentes en el cálculo de entrada de aire. Esto significa que Triumph ha decidido darle a cada cilindro individualmente una explosión diferente, al mismo régimen de revoluciones y posición del acelerador. Es como que le daría un carácter más marcado a la explosión, ¿no? O al tacto del motor y del sonido, y por eso de ahí podría venir ese sonido tan particular y esas vibraciones de las que todo el mundo habla, al no ser tres explosiones exactamente iguales. Todo esto hablo desde mis suposiciones, ¿de acuerdo? Esto lo hemos hablado entre varios y hemos llegado todos a las mismas conclusiones. Pero bueno, todo esto sin ningún valor técnico, ¿de acuerdo? Solo analizando valores y echando ideas. Así que os voy a enseñar la diferencia entre el cilindro 1 y 2. Quiero que os fijéis en este valor, por ejemplo, de aquí, 7877. Nos vamos al cilindro 2 y aquí la tabla ya le dice, oye, aquí hay más aire.
Yo calculo que en este área de aquí, a estas revoluciones y con el acelerador en esta posición, va a haber más aire. ¿Y qué pasa si nos vamos al cilindro 3? Oigo, la cantidad es más pobre. O sea, quiero que veáis que entre el 1 y el 3, el valor es muy similar. 7400 en el 3, 7800 en el 1. Pero ¿qué pasa con el 2? El valor es significativamente mayor. Por lo tanto, recordemos que el encendido es 1, 3 y luego un 2. Debido al lag de tiempo, ¿no? O a ese intervalo mayor para la explosión del cilindro 2, que es el último, le aplican una mayor explosión al cilindro. Por lo tanto, esto nos parece muy, muy curioso y es algo que hemos decidido eliminar. ¿Cómo lo hemos eliminado? Hemos empezado modificando la tabla del cilindro 2, que es esta que veis aquí. Todos estos valores los hemos aplanado y dejado más bonitos, por así decirlo, como os he mencionado antes, que serían así, ¿de acuerdo? Cilindro 2 de reprogramación, cilindro 2 original. Al haber limpiado toda esta zona, por así decirlo, y al haber dejado unos valores más coherentes y sin variaciones raras, lo que hemos hecho ha sido copiar la tabla entera y aplicarla a los cilindros 1 y 3. ¿Qué significa esto? Que desde este momento los 3 cilindros se van a comportar exactamente igual. Van a aplicar la misma cantidad de gasolina y van a recibir la misma cantidad de aire. Y es de aquí de donde creemos que puede venir la ligera reducción de vibraciones del motor. Para copiar y pegar estos valores habría que ir al menú tabla, copiar y otra vez menú tabla, pegar y seleccionas la tabla que quieres, pues el F3 y el F1, porque recordemos que el cilindro 2 es el que tiene los valores más altos de explosión, ¿de acuerdo? Quiero que veáis la diferencia para que veáis un poco mejor o más, para que sea más visible la diferencia entre las dos tablas de la reprogramación, aquí a la derecha, y la original. Yo creo que así se ve bastante claro, ¿no? Bien, pues esto es la primera modificación que hemos realizado, modificar las tablas F. Bien, segunda modificación, esto ya lo conocemos del primer vídeo que os enseñé, el vídeo de los más 95 caballos de la Triumph, y es las tablas ETV, que es la apertura de mariposas. Aquí podéis ver la tabla original, donde se limita hasta casi un 20%. La apertura de mariposas. Bien, aquí lo que hemos decidido ha sido, en el mapa Rain, dejar todo en 100, todo 90, tal como lo pide. Vamos a compararlo con el original. No hemos modificado nada de esto, simplemente los valores capados, por así decirlo. Esta sería la diferencia. Original, modificado. Vamos a ir a la tabla ETV2, que es el modo carretera. Lo mismo, original, modificado. Las únicas modificaciones que se han hecho ha sido cambiar los valores de altas revoluciones y posición del acelerador. Y lo mismo con la tabla 3, que es el modo Sport. Bien, siguiente punto, y el que más miga tiene, por así decirlo, y ya os he comentado en otro vídeo que el ingeniero alemán, el cual tiene un vídeo en YouTube explicando a un concesionario Triumph de Alemania el cómo se usa TuneEQ y dando consejos para la reprogramación o modificación de los mapas, es muy claro. El tío dice que lo primero que hay que hacer es modificar la tabla de aire-gasolina. Esta es la tabla original de nuestra Triumph Tiger 900. El alemán recomienda dejar los rangos bajos, dejar como una L en 1450. En el caso de que no nos importe el elevado consumo de gasolina, sería aplicar un valor de 13.0 a todo el resto de la tabla. Bien, no es mi caso porque yo también valoro un bajo consumo de la moto cuando voy en un régimen medio, pero sí quiero que rinda más cuando le exijo más. Por lo tanto, he decidido realizar la siguiente modificación, que es esta. He respetado los valores que indica el ingeniero alemán, he dejado un 1450 en los valores bajos, que sería una mezcla de gasolina bastante pobre, y he ido aumentando poco a poco hasta 1350 a casi todo el régimen medio del motor. Y he modificado la tabla para dejar un valor de 13,0 en zonas donde realmente le exiges al motor que te dé potencia. Pues esta sería, para mí, la modificación que más se ha notado, sobre todo en respuesta de motor, en el tacto del acelerador, el motor se nota como más dulce, responde mejor, es muy curioso el cambio. La verdad que se nota bastante el cambio de este mapa. Y eso es todo, amigos. Así que, en resumen, la reprogramación que le he hecho a mi Tiger 900 ha sido
En las tablas F1, 2 y 3 igualar los valores en los 3 cilindros y aplanar un poco todas las curvas y eliminar los valores raros. En las tablas ETV he eliminado la limitación de la apertura de mariposas en los 3 mapas y la tabla de mezcla aire-gasolina he enriquecido la mezcla en el régimen medio y he enriquecido mucho la mezcla en el régimen alto. En el próximo vídeo os enseñaré los datos que ha arrojado el banco de potencia, porque el compañero José ha llevado su Triumph Tiger 900 Rally Pro a un banco de potencia en Madrid y tenemos vídeos y datos al respecto. Creo que os va a gustar el resultado. Así que nada, espero que os haya quedado claro, os animo a realizar esta modificación y os voy a dejar una copia de este mapa en el link de la descripción. Eso sí, este mapa solo es válido para la Triumph Tiger 900 GT Pro, no es válida para ninguna otra versión, porque recordemos, el número 31063 solo es válido para la GT Pro. Venga chicos y chicas, nos vemos en el próximo vídeo.